Bendiciones para todos, queridos amigos y hermanos. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes y sus familias. Un saludo cordial a cada uno de los pastores del Centro Evangelístico Maranata, a cada uno de los siervos del Señor, también a cada uno de los integrantes de cada iglesia. Y también un saludo cordial a cada uno de nuestros amigos que en cualquier parte de la tierra nos están escuchando, nos están viendo, esperando que esta reflexión en el día de hoy sea de gran provecho y gran bendición para todos. Estamos en días verdaderamente difíciles, días, pienso yo, días finales en los cuales nosotros debemos de estar muy concentrados en las cosas del Señor, muy dedicados a las cosas espirituales, manteniendo una muy buena relación con el Señor y, como dice la palabra, esperando al Señor porque no sabemos el día y la hora de su venida. Mis amigos, en el día de hoy quiero meditar, quiero traer una reflexión, y esta reflexión se encuentra en el Salmo 91. Ahora, cuando estoy hablando del Salmo 91, soy muy consciente que estoy hablando de una palabra que es muy conocida en el mundo, una palabra que es muy conocida no solamente en el círculo cristiano, sino también en el círculo no cristiano. ¿Por qué? Porque este Salmo habla de hermosas promesas, habla de la seguridad, de la protección, del cuidado de Dios que tiene para con su pueblo. ¿Y por qué esta palabra está, digamos, o es conocida también en el ámbito de los no cristianos? Bueno, porque es que todos queremos la bendición de Dios. Todos queremos apropiarnos del favor, de la misericordia y de las garantías que Dios brinda. Y entonces hacemos de la palabra de Dios, digamos, como algo, como cuando en el mundo se utiliza un amuleto, que es que, bueno, aquello me trae buena suerte, aquello me trae beneficios, aquello me trae buenas cosas, entonces voy a ponerle fe a eso. Voy a ponerle fe a aquello, voy a ponerle fe a este día, voy a ponerle fe a esta matica, voy a ponerle fe al movimiento del pájaro, al movimiento del ave, voy a ponerle fe a cierta fecha. Y entonces hacemos de las cosas algo supersticioso. ¿Qué es una superstición? Una superstición es cuando o sea, suponemos que tal cosa tiene beneficios y tiene suerte, y entonces estamos muy pendientes y muy apegados a eso. Así pasa muchas veces con la palabra de Dios. A Dios no lo queremos para nada muchas veces. A Dios lo queremos de lejitos, pero sí queremos sus bendiciones. Y eso es lo que pasa con el mundo. Ahora, me doy cuenta de que el mundo, por estos días, es muy probable que mucha gente habrá leído el Salmo 91, lo habrá recitado inclusive de memoria, o lo tendrá en un atril en su casa con la Biblia abierta, con el Salmo 91, esperando que el diablo no entre a su casa, esperando que las pestes no entren, esperando que la pobreza, que la enfermedad, que la ruina no entre a su casa. Y creen que con el solo hecho de tener la palabra de Dios ahí, así en algún lugar, inclusive un lugar bonito, o con una Biblia costosa, bueno, entonces la bendición ya la tengo asegurada. Pero no, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, la palabra de Dios no es un asunto de agüero. La palabra de Dios no es un asunto de amuleto. Yo no puedo utilizar la palabra de Dios a mi antojo cuando a Dios no lo quiero, cuando Dios no es el rey de mi vida, cuando Dios no es el Señor de mi vida, y cuando el Señor pues no hace parte de mis asuntos, pero sí quiero la bendición del Señor. Ahora, yo quiero que analicemos unas cosas importantes acerca de este salmo. Y dice la palabra en el versículo 1 del Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
no solamente hay que tener agüero y superstición en la palabra, porque la palabra no puede ser utilizada de esa manera. La palabra hay que saberse leer, hay que saberla interpretar y sobre todo hay que saberla leer como está escrita. Aquí nos dice el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habla de habitar, habla de permanecer, habla de establecerse, habla de hacer una morada, habla de permanencia bajo la sombra o bajo el abrigo del Altísimo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aquella persona a quien se le dirige este salmo y aquella persona que va a gozar de los beneficios de este salmo es una persona que vive, que habita. No es una persona que esporádicamente se acordó de Dios. No es una persona que esporádicamente quiere echar mano del favor de Dios, sino una persona que ha hecho de Dios su vida, que ha hecho de Dios su habitación, que ha hecho de Dios su todo y por lo tanto se ha establecido en Dios. Habla de habitar. ¿Qué es habitar? Es permanecer. Es tener un lugar a donde usted permanece, a donde usted está, a donde a usted lo encuentran. ¿Por qué? Porque si usted no tiene una vivienda segura, si usted no tiene, digamos, un lugar a donde usted permanece, nadie lo va a encontrar, porque usted no habita en ningún lado. En el caso de las cosas de Dios, cuando nosotros habitamos en Dios, bajo la cobertura de Dios, esto implica obediencia, entrega, rendición ante Dios, vivir para Dios. Como San Pablo dijo en cierta ocasión, no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando pues la verdad es Dios el dueño de nuestra vida y el que genera en nosotros toda conducta, toda actividad, todo proceder dentro de su voluntad, y es Cristo el Rey y Señor de nuestra vida, entonces podemos decir, estoy morando en Dios. No soy oportunista, no caigo en paracaídas a ganarme una bendición de Dios cuando soy ajeno a las cosas del Señor, cuando yo no quiero nada con Dios, cuando Dios no es parte de mi vida, no es parte de mis decisiones, cuando a Dios lo tengo alejado, simplemente de vez en cuando, de pronto cuando hay problemas y dificultades, entonces sí invoco el nombre de Dios, pero no lo invoco de corazón, sino que lo invoco de labios, sencillamente como para, como para convencer a los demás de que, no, ya estoy buscando a Dios, pero a Dios no lo convenzo. ¿Por qué? Porque Dios conoce las intenciones, conoce las motivaciones y conoce el corazón de cada persona. Pero que quede bien claro, este salmo no es para todo el mundo. Las bendiciones de este salmo no es para todo el que tenga su Biblia abierta en su casa, para todo aquel que se lo sepa de memoria y en un momento de crisis, entonces, bueno, recitó el salmo y dice, bueno, ya con esto me protegí, ya con esto me cubrí, ya con esto estoy blindado, ya con esto no me entra ni la espada, ni el cuchillo, ni la bala, ni la mala suerte, y nadie me puede hacer nada porque ya leí y ya memoricé y ya recité el Salmo 91. No, ¿cómo se nos va a ocurrir que la palabra de Dios sea un amuleto de esta naturaleza? No, la palabra de Dios es viva y eficaz para todo aquel que habita en la presencia de Dios, para todo aquel que es hijo de Dios, para todo aquel que ha rendido su vida al Señor y por lo tanto Dios lo premia y Dios lo bendice y Dios lo prospera con bendiciones de que están escritos en este hermoso salmo. Vuelvo y repito, dice el versículo 1, el que habita. Mi pregunta es, amigo que me oye, ¿usted habita en Dios? ¿Habita en las cosas del Señor? ¿Su primer pensamiento en la mañana es Dios? ¿El último pensamiento en la noche es Dios? ¿Sus decisiones involucran a Dios? ¿Le pide permiso a Dios para muchas cosas? ¿No hace nada fuera de la voluntad de Dios, sino que usted quiere agradar a su Padre Celestial?
está apartado de los vicios, está apartado del pecado, está apartado del mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, o el Señor dice, sé santos porque yo soy santo. ¿Es usted de esas personas? Bueno, si usted es de esas personas, pues bienvenido, porque Dios lo va a bendecir. Las promesas de este salmo son para usted. Pero si no es así, la verdad se está engañando a usted mismo. Es verdad que se puede manipular la palabra de Dios, pero a Dios no lo manipulamos. Entonces dice aquí, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita bajo la cobertura de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos en un mundo demasiado malo, demasiado peligroso. Estamos en un mundo donde el peligro abunda y donde el peligro está en nuestro entorno 24 horas del día. Y nosotros estamos seguros en la voluntad y en la bendición de Dios, por cuanto dice la palabra que el que habita bajo el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto quiere decir, el Dios Todopoderoso lo cuida. El Dios Todopoderoso lo protege. El Dios Todopoderoso pelea por usted. El Dios Todopoderoso lo va a defender. ¿Por qué? Porque usted es su hijo. Porque usted tiene compromiso con Dios. Porque usted no es una persona oportunista que quiere, entiende, robarse así, digamos, solapadamente una bendición. Sino que usted es un hijo auténtico de Dios y por lo tanto está bajo la sombra del Omnipotente. Pero miren bajo la sombra de quién estamos. Del Todopoderoso. De aquel Dios Todopoderoso que hizo los cielos, que hizo la tierra, que domina sobre el mundo, que domina sobre el mar, que manda sobre toda su creación, que tiene todo el poder. Estamos bajo la sombra del soberano, del que todo lo puede. Por lo tanto, el Hijo verdadero de Dios vive seguro y vive confiado. ¿Por qué? Porque si tiene a Dios, lo tiene todo. Pero aquel que no tiene vivienda, aquel que no habita bajo la cobertura, bajo la presencia de Dios, está vendido a la muerte, está vendido al pecado, está inseguro. Realmente todo lo que tiene, su futuro, su vida, inclusive su familia, todas las cosas se pueden venir al piso en cualquier momento porque no cuenta con la garantía y con la seguridad de Dios. Entonces aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, bajo el cuidado, bajo la protección, bajo el amparo de Dios. Qué maravilloso es saber que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué maravilloso es saber que nada pasará, que nada nos ocurrirá sin que Dios lo sepa, sin que Dios lo permita y que sin que sea la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Porque qué hermoso es cuando sabemos que Él es nuestro Dios y que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos y como tal tenemos sus garantías, sus bendiciones, pero también tenemos nuestras responsabilidades para con Dios. Dice el siguiente versículo: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Hablaré con Dios y le diré, tú eres mi esperanza. Vea la conducta, vea el comportamiento, vea la forma de actuar de aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo. Mire cómo se refiere a Dios. Tú eres mi esperanza. En otras palabras, aparte de Dios, el creyente no pone su confianza, no pone su esperanza en nada. ¿Por qué? Porque todo es efímero, todo es pasajero. Hoy es y mañana no es. Las cosas van y vienen, las cosas no son estables. Pero qué bello cuando usted y yo ponemos nuestra esperanza en Dios. En estos días necesitamos preguntarnos en qué está puesta nuestra esperanza, en qué está puesta nuestra confianza, en quién esperamos, en el hombre, en los recursos económicos que hay, en nuestro conocimiento, en el brazo de carne, en el brazo del hombre,
o nuestra esperanza está en Dios. Diré a Jehová, tú eres mi esperanza y tú eres mi castillo, en mi Dios en quien confiaré. Parece que David es el autor de este salmo y habla de Dios como mi Dios. Esta es la mejor herencia, este es el mejor premio, esta es la mejor bendición, esta es la mejor garantía, esto es la mayor riqueza que un hombre en esta tierra puede tener cuando sabe plenamente que Dios es su Dios. La Escritura dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. O sea, a Dios lo tenemos no por temporadas, a Dios no lo tenemos por momentos. Él no es nuestro Dios solamente cuando las cosas van mal, o cuando las cosas van pico abajo, o cuando las cosas van en deterioro. No, Él es nuestro Dios en todo tiempo. Vea cómo habla el salmista y dice, en Jehová es mi esperanza y mi castillo, mi Dios, mi Dios. Él tenía un Dios. Él no se creía Dios. Él no actuaba como si Él fuera Dios, sino que Él tenía un Dios de quien depender, en quien confiar, en quien esperar. Él tenía un Dios donde depositaba toda su fe y toda su confianza. La pregunta hoy es, ¿cuál es tu Dios? Tu Dios de pronto puede ser la plata que tiene, las propiedades que tiene, los títulos que tiene, la familia inclusive que tiene, o todo el entorno que tiene, sus amigos, o todas las cosas que usted ha logrado. A veces las convertimos en nuestro Dios, pero ese Dios no es un Dios verdadero. Ese Dios es un Dios que se cae, es un Dios que falla, es un Dios que no sirve para nada. En otras palabras, eso no es Dios. David tenía un Dios y ese Dios se llamaba Jehová. Ese era su Dios, en quien él tenía toda su esperanza y toda su seguridad. Y como él tenía ese Dios todopoderoso donde él ponía su fe y su corazón, dice él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¡Qué tremendo! Es que necesitamos estar bajo la cobertura de Dios. Es que necesitamos habitar dentro de Dios, porque Él es el único que nos puede librar del lazo del cazador. Imagínense, esto es un asunto gráfico. Cuando el cazador sale a buscar la presa, ¿ve? Alista sus armas, alista sus flechas, alista el caballo, alista el lazo, alista sus armas y se va sigilosamente y se va furtivamente por los caminos, por la sabana, por la selva, en busca de una presa. Y cuando ve una presa desprevenida, ve un animalito desprevenido, ve algo que le sirve, si tiene que utilizar la flecha, apunta con esa flecha y le tira a su presa. Y muchas veces le da en el blanco. O si no, utiliza el lazo, él sabe envolver el lazo y lo lanza desde grandes distancias porque es profesional, porque es práctico, y toma esa presa del cuello o de la patica, y desde que lo haya tomado, pues ahí ya lo aseguró. ¿Y qué le espera a esa pobre presa? Bueno, la muerte. No le espera nada más, porque no lo ha tomado preso para llevarlo como un trofeo o para irlo a consentir. No, lo va a destruir, se va a aprovechar de él. Oye, y hay un cazador en el mundo que anda recorriendo el mundo. En una ocasión, Dios le pregunta a un ser maléfico y perverso en el libro de Job, ¿de dónde viene Satanás? Y él le dice, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Oh, Satanás anda por el mundo, anda cabalgando por el mundo buscando presas que estén distraídas, personas que no estén bajo el amparo de Dios.
Personas que no están bajo la cobertura de Dios y con sus flechas, con su veneno los caza, con su lazo los apresa para llevarlos a la mazmorra, para llevarlos a la cárcel, para cautivarlos en el pecado, para cautivarlos en el vicio y finalmente para matarlos y llevarlos a la condenación eterna. El cazador por excelencia se llama Satanás, se llama el demonio, se llama el diablo, que tiene enceguecido al mundo, que tiene esclavizado al mundo, que tiene en pecado al mundo entero y por lo tanto los tiene asegurados para la condenación. Pero dice aquí la palabra, el Dios te librará. ¿A quién librará Dios? Aquel que anda bajo la cobertura de Dios, aquel que habita en Dios, aquel que vive en Dios. Dios lo librará del lazo del cazador y de las pestes destructoras. Hay gente que andan desesperados, personas que andan aburridos, personas que andan sin paz, personas que andan sin gozo, personas que andan con una angustia en su mente y en su corazón, llenos de malos pensamientos, que actúan súper mal, que andan amargados, que hacen daño allí, que hacen daño allá, no saben qué hacer. ¿Sabe qué pasa? Han caído presas bajo el lazo o presas del lazo del cazador y les robó su tranquilidad y les robó su paz. No importa que tengan cosas terrenales, pero no son felices. Si usted es uno de ellos, quiero decirle que usted está en grave peligro. Va camino al desgolladero, va camino al lugar de la matanza, va al camino de la muerte. Satanás no tiene lástima ni misericordia de nadie. Él vino a matar, a robar y a destruir. ¿Por qué? Porque aquel que está fuera de la cobertura de Dios, aquel que está fuera de la bendición de Dios, fuera de la prosperidad y de la bendición espiritual que Dios ofrece en esta palabra, está vendido al diablo y es presa y esclavo de Satanás, y su final no será muy bueno. Dios promete a los que están bajo, los que habitan en Dios, Dios les promete que los librará del lazo del cazador. Usted tiene que escaparse del lazo del diablo en el que usted ha caído preso. Esa vida que lleva de maldad, de pecado, iniquidad, esa conducta que usted practica todos los días y que usted en su conciencia sabe que está pecando y que está en desobediencia delante de Dios. Ese es un lazo que lo tiene cautivo, que lo tiene preso. Oye, pero si usted quiere escaparse del lazo del cazador, si usted quiere escaparse de la potestad del diablo, hay un gran libertador que se llama Cristo Jesús. Ese libertador nos dice en su palabra: así que si el Señor os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Este programa, esta reflexión, esta palabra está llegando a usted porque Dios lo ama, porque Dios tiene un plan y un propósito maravilloso con su vida, y quiere Dios que a partir de hoy usted sea un hombre libre, una mujer libre, un joven libre de los vicios, de la droga, de la mentira, de la delincuencia, de la prostitución, de todo tipo de pecado con el cual el diablo ha cautivado a la humanidad. Dios lo quiere liberar. Y Dios quiere que usted sea un hombre nuevo a partir de este momento. Entréguese a Dios, entréguese a Cristo. Ríndale su corazón al Señor y entréguele sus pecados a Cristo, porque usted no tiene nada más. Entréguele sus faltas al Señor, confiéseselas al Señor y Dios te va a perdonar. Y a partir de hoy usted sabrá lo que es estar bajo la cobertura de Dios, bajo la protección de Dios, bajo la alegría y el amparo y el gozo del Señor. Porque una de las cosas que hace que los cristianos nos amañemos tanto en las cosas del Señor, a pesar de las situaciones difíciles por las que hay que atravesar, es el gozo del Señor. Por eso el verdadero cristiano que vive en Dios no puede vivir aparte de Dios. O sea, uno nunca se ve viviendo aparte de Jesucristo, aparte de la palabra, porque Cristo es la vida, Cristo es la paz, Cristo es el gozo, Cristo es nuestra confianza, nuestra seguridad. Amigo, Dios quiere brindarle a usted calidad de vida, pero tiene que alejarse de los lazos del cazador. Ahora, a menos que usted reconozca que está preso,
A menos que usted reconozca que su vida está en peligro y que va camino a la muerte y suplique misericordia al Señor, usted no tendrá libertad. Porque si usted dice, no, yo así estoy bien, así la paso sabroso, así la paso bien, eso es parte del lazo, es parte del engaño, es parte de la mentira. Y cuando menos se dé cuenta, su vida ya no tendrá retroceso, su vida ya no tendrá regreso. Y dice acá, Él te librará del lazo del cazador. Él te librará de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Él te librará de la peste destructora. Oh, si hablamos de pestes, hay muchas pestes en el mundo. Desde que el hombre allá en el huerto del Edén pecó contra Dios, entró la peste al mundo. ¿Qué tipo de peste? La peste del pecado, la pandemia del pecado, el virus del pecado, y ha contaminado a todo el mundo. Pero aquel que se refugia en Dios, aquel que hace de Dios su habitación, la palabra promete que Él nos librará de la peste destructora, de la peste que principalmente lleva al infierno, de la peste del pecado que condena a la humanidad, que condena a los hombres. Él te librará de esa peste destructora. Pero a la vez, Dios, como sabe que vivimos en este mundo, y este es un mundo infestado por la iniquidad, infestado por el mal, lleno de peligros, Él también cuidará nuestros pasos, cuidará nuestro camino, cuidará nuestras decisiones, cuidará todo de nuestra vida y nos librará de tantas cosas que pasan en el mundo. Estamos viviendo una época de pandemia, estamos viviendo una época cuando en el mundo se está viendo la muerte. Siempre ha habido muerte en el mundo, pero a veces la muerte se acelera por ciertas circunstancias, por ciertas cosas. Y mire hoy cómo está el mundo. Está enclaustrado, está encerrado, está confinado en sus casas porque hay una peste destructora que anda por el mundo y que hay que tener cuidado hasta con el saludo. Hay que ponernos tapabocas, hay que estarnos lavando las manos porque hay una peste que está contaminando al mundo, y esa peste trae muerte física, y esa muerte, si usted no tiene a Dios, lo lleva a la muerte espiritual, a estar separado de Dios para siempre, a un lugar de tormento, a un lugar de condenación. No importa que aquí la religión diga que después de muerto, si alguien le hace un recito a Dios, una oración a Dios, una Ave María, un Padre Nuestro, o le hacen las 9 noches, tal vez usted va a salir de penas y Dios lo va a llevar a descansar. Mentiras del diablo. Esa religión falsa es parte de la peste de la cual Dios nos quiere librar, porque es un engaño que lleva a la condenación. Hay una peste, hay una pandemia que todo el mundo la conoce, y no quiero hablar mucho de eso porque la verdad ya usted está aburrido de oír tantas cosas. Usted enciende la radio, pandemia. Usted entra a internet, pandemia. Recibe videos, recibe correos, recibe informes, recibe fotografías, recibe opiniones de unas y de otras sobre este tema que tiene acorralado al mundo. Pero la promesa de Dios para su pueblo, escúchelo, para aquel que habita en Dios, para aquel que vive en Dios, es que Dios lo librará de la peste destructora. Oh, mis queridos amigos, estuve mirando y averiguando un poquito sobre el tema de las pestes, de las pandemias que han habido en el mundo, y verdaderamente el mundo ha sido azotado por muchas pestes, por muchos virus, por muchas epidemias que han azotado verdaderamente al mundo. Mire, aquí les tengo unos datos que son aterradores. En el año 541 al 542, o sea, en un año, hubo 50 millones de muertos por una peste, una pandemia, una plaga que se llamó la plaga Justiniana. Esto azotó al Imperio Romano en el año 541. Imagínese usted, la humanidad fue diezmada, 50 millones de personas en solo un año murieron. Claro, uno está ajeno a todos estos acontecimientos. Uno está ajeno muchas veces de estos informes
Y uno no se ha dado cuenta que el mundo ha sido azotado por pandemias, por infecciones que han matado no solamente a miles, sino a millones de personas. En el año 735 al año 737, la viruela japonesa mató a 1.000.000 de personas. En poquitos años, en poquito tiempo, mató a 1.000.000 de personas. La viruela en el año 1520 mató a 56 millones de personas. ¿Se imagina usted una avalancha de infección, una avalancha de enfermedad, una epidemia tan generalizada que no respeta a nadie, que ha matado a personas importantes, a no importantes, a pobres, a ricos, a gente de la alta, gente de la baja sociedad? Se los ha llevado a todos como si viniera una avalancha y no respeta a nadie. ¿Qué cosa tan aterradora han sucedido en el mundo? Mire, la plaga negra en Europa en el año 1000, en el siglo XIV, la plaga negra, la peste negra en el siglo XIV, mató a 200 millones de personas en Europa. Esta plaga se transmitía por piojos, por insectos que habitaban en las ratas, por piojos y por pulgas, inclusive habitaban entre los seres humanos, y esta plaga contaminó a 200 millones de personas en el siglo XIV y mató a 200 millones. Oye, qué cosa tan aterradora. Mejor dicho, si en Colombia hay, digamos, casi 50 millones de personas, multiplíquelo por 4. ¿Qué cantidad de muertos? En solamente unos poquitos años, solamente como en 5 años, hubo esa mortandad en Europa en el siglo XIV. Definitivamente las pandemias, las infecciones, la muerte ha venido arrasando al mundo. En el año 1827 a 1923, 1.000.000 murieron por el cólera. En el África, en México y en los países tropicales, esta infección invadió a la humanidad y mató a 1.000.000 de personas. No hace mucho tiempo, la fiebre amarilla en el año 1800 mató de 100 millones a 150 millones de personas. La gripa española en el año 1918 mató a 50 millones de personas en España, en Europa. Definitivamente ha habido una peste destructora recorriendo el mundo. ¿Quién podrá salvar al mundo de la pandemia? ¿Quién podrá salvar al mundo del lazo del cazador? Solamente si levantamos los ojos al cielo, nos humillamos ante Dios, pedimos a Dios perdón por nuestras culpas y pecados y dejamos que Él haga su santa voluntad. Solamente Él es nuestro Salvador. Él no solamente nos salva de la condenación eterna, sino que nos puede salvar del peligro que circunda en la cuadra donde usted vive, del peligro que está circulando en el barrio donde usted vive. Mi amigo, no se confíe de la fuerza de la seguridad, no se confíe de que usted